Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, podcast con Víctor Ruiz. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y estoy muy contento de estar una vez más con ustedes en este canal de comunicación, a través del cual seguimos compartiendo ideas, conceptos e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Muchas gracias por sus mensajes y comentarios. Nos da mucho gusto poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y observaciones de una comunidad que día a día busca más y mejor información para poder estar protegidos. A ti, mil gracias. Mil gracias por escucharnos y compartir este podcast. Estás escuchando Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Descifra, conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Terminé de escuchar el episodio 173 de la temporada 7 de Creative Talks, podcast de Blackbot conducido por Fernanda Rocha y John Black, y es un capítulo que no te puedes perder. En este episodio, Fernanda y John analizan el informe de riesgos globales 2022 del Foro Económico Mundial y destacan a uno de estos riesgos como uno de los retos más complejos que enfrenta la humanidad en la actualidad y cuya tendencia es al alza. Sí, adivinaste, es la ciberseguridad. Bueno, mejor dicho, las vulnerabilidades cibernéticas. Si no has escuchado este episodio de Creative Talks, te propongo pausar este podcast, correr a escucharlo y regresar. Una vez dicho esto, platicaremos acerca de este tema. Lo primero que inquieta son los datos con los que abre el capítulo 3 del Informe de Riesgos Globales 2022, Dependencias Digitales y Vulnerabilidades Cibernéticas. Los datos son: el ransomware aumentó un 435% en 2020. 3 millones es la brecha de los profesionales cibernéticos necesarios en todo el mundo. El 95% de los problemas de ciberseguridad se deben a errores humanos. Los tres temas los hemos abordado en nuestras diferentes redes sociales: el incremento exponencial de los ataques de ransomware, la falta de especialistas en el sector de ciberseguridad, así como la falta de una capacitación adecuada a todo el personal de las organizaciones en estos mismos temas. Y sí, coincidimos con el Foro Económico Mundial, tenemos un grave problema que necesita soluciones inmediatas, o en algún momento esto será incontrolable. Las actividades maliciosas como el ransomware están proliferando, en parte debido a las crecientes vulnerabilidades, pero también porque hay pocas barreras de entrada para los participantes en la industria del ransomware y poco riesgo de captura, extradición, enjuiciamiento o sanción. Y enfatizamos en esto: el malware como tal aumentó un 358% en 2020, mientras que el ransomware aumentó un 435%. De este se desprende el ransomware como servicio, el cual permite que incluso los delincuentes no técnicos ejecuten ataques. Una tendencia que podría intensificarse con la llegada del malware impulsado por la inteligencia artificial. De hecho, los grupos de mercenarios cibernéticos que buscan ganancias están listos para brindar acceso a estas herramientas sofisticadas de intrusión cibernética para facilitar tales ataques. Las empresas también operan en un mundo en el que el 95% de los problemas de seguridad cibernética pueden atribuirse a un error humano, y donde las amenazas internas, ya sean intencionales o accidentales, representan el 43% de todas las infracciones. Otro punto a destacar del informe es que entre las personas más vulnerables en este entorno digital se encuentran aquellos que recién ahora se están conectando o lo estarán pronto. Alrededor del 40% de la población mundial aún no está conectada a Internet, y estas personas ya enfrentan desigualdades en la seguridad digital, que solo se ampliarán con la llegada del Internet 3.0 y el metaverso. Dentro de las sociedades digitalmente avanzadas, las poblaciones vulnerables también suelen correr un mayor riesgo digital. Por ejemplo, un estudio reciente encuentra que los residentes de bajos ingresos tienen más probabilidades que los residentes de altos ingresos de ser víctimas de delitos cibernéticos. Un dato fundamental es que las personas experimentarán cada vez más ansiedad
a medida que el control sobre sus datos se vuelva más precario y estén sujetos a ataques personales, fraude, acoso cibernético y acecho. Una aparente falta de rumbo también podría llevar a la apatía a la hora de asumir la responsabilidad de asegurar tus propios datos personales, tal como lo demuestra el continuo dominio de las redes sociales y las aplicaciones plagadas de controversias y abusos contra la privacidad. Es importante destacar que estas características son solo una pequeña parte de la ecuación de privacidad más grande. Los sitios web todavía están llenos de algoritmos de seguimiento y scripts de terceros que siguen siendo formas poderosas de rastrear los comportamientos en línea. Y es un hecho. El gobierno en todos los niveles enfrenta responsabilidades cada vez mayores y muchos gobiernos, claro, a los que les importan sus ciudadanos, luchan por asegurar la infraestructura crítica, abordar las ciberamenazas, hacer frente a la desinformación, proteger la integridad de los procesos cívicos y los servicios públicos, legislar contra el ciberdelito, capacitar y educar a las poblaciones en torno a la alfabetización cibernética, regular a los proveedores de servicios digitales y garantizar la disponibilidad de recursos indispensables para la economía digital. Los gobiernos, que ya sufren una pérdida de confianza pública como resultado de la crisis del COVID-19, pueden enfrentar más enojo social si no pueden mantenerse al día con el panorama cambiante de ciberamenazas y manejar estos desafíos de manera responsable. Hay que considerar que a medida que crece nuestra dependencia de las tecnologías digitales, se intensifican los esfuerzos destinados a crear normas y definir reglas de comportamiento para todas las partes interesadas en el ciberespacio. Si bien los diálogos internacionales de múltiples partes interesadas pueden ayudar a fortalecer los vínculos entre los actores que operan en el ámbito de la seguridad digital, la cooperación entre organizaciones podría desbloquear las mejores prácticas que se pueden replicar en todas las industrias y economías. Las iniciativas deben centrarse en tecnologías emergentes como blockchain, inteligencia cuántica y artificial, así como en modelos como el metaverso. Los líderes también deben permanecer atentos a las preocupaciones latentes como el cibercrimen y los ataques de ransomware. En una sociedad profundamente conectada, la confianza digital es la moneda que facilita la innovación y la prosperidad futuras. Las tecnologías confiables, a su vez, representan la base sobre la cual se construye el andamiaje de una sociedad justa y cohesionada. A menos que actuemos para mejorar la confianza digital con iniciativas de fomento de la confianza intencionales y persistentes, el mundo digital seguirá la deriva hacia la fragmentación y la promesa de una de las eras más dinámicas del progreso humano puede perderse. ¿Qué elementos consideras que son prioritarios para proteger a la sociedad de las ciberamenazas? ¿Cómo crees que podrías colaborar desde tus actividades actuales a tener una sociedad más informada y protegida? Nos dará mucho gusto escuchar tus propuestas en nuestras redes sociales. Escuchas Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, En Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. En esta sección veremos qué es un hacker de sombrero gris y cómo actúa. El término hacker puede tener diferentes significados y connotaciones. Aunque en general podemos decir que se trata de un experto en ciberseguridad que se encarga de poner a prueba las barreras de seguridad y buscar vulnerabilidades para ayudar a solucionarlas, lo cierto es que puede haber diferentes tipos. Ahora vamos a explicar qué es un hacker de sombrero gris, de qué se encarga y cuáles son realmente sus intenciones. Para entender mejor qué es un hacker de sombrero gris, conviene saber exactamente qué significa hacker y ciberdelincuente. A veces los términos pueden confundirse, aunque esto es un error, porque no actúan de la misma manera, ni tienen los mismos objetivos. De hecho, podemos decir que la seguridad en la red en ocasiones es una lucha entre ambos. Un hacker es un experto en seguridad informática que se encarga de poner en práctica sus conocimientos para el bien común. Por ejemplo, analizar un sistema para encontrar vulnerabilidades que puedan ser explotadas, determinar si una red Wi-Fi está protegida o no, etc. Hay veces que incluso grandes corporaciones como Facebook contratan hackers para que ayuden a mejorar la seguridad. En este caso, esta persona o grupo de personas van a ponerse en la piel de un cibercriminal, pero no van a hacer nada malo realmente. Si por ejemplo detectan un fallo de seguridad en una aplicación, no van a explotarlo para robar datos o poner en riesgo a todo el que use ese software. Por otra parte, un ciberdelincuente también va a tener grandes habilidades y conocimientos de seguridad informática, pero los va a utilizar para el mal.
Van a buscar cómo robar contraseñas, cómo saltarse la protección de un sistema o qué hacer para provocar un mal funcionamiento de un servidor. Los cibercriminales son los encargados de crear y ejecutar código malicioso, filtrar virus en los equipos de las víctimas y en definitiva generar problemas para todos. Por eso decimos que es una lucha entre ambos, ya que el primero que detecte un fallo va a conseguir su objetivo, que puede ser solucionarlo o explotarlo para su propio beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hace un hacker de sombrero gris? Podemos decir que es una especie de híbrido entre un hacker de sombrero blanco y un ciberdelincuente. Pero aún así existen algunos puntos que hay que remarcar para conocer realmente cuál es su objetivo y de qué manera pueden afectar o no a la seguridad de todos. Un hacker de sombrero gris se caracteriza por saltarse la legalidad. Es decir, va a realizar diferentes tipos de prácticas ilegales. Eso sí, hay que indicar que no actúan como un ciberdelincuente. No van con malas intenciones, ni van a afectar a un tercero de forma negativa como podría ser robar contraseñas, por ejemplo. Básicamente las intenciones son buenas. Van a llevar a cabo diferentes tipos de estrategias para avisar de posibles vulnerabilidades o peligros que haya en un sistema o cualquier programa informático. También van a realizar diferentes pruebas de penetración, investigación o usar herramientas para romper la seguridad de un equipo y acceder. Por tanto, la característica o diferencia principal es que un hacker de sombrero gris va a saltarse la legalidad para llevar a cabo sus acciones. Por ejemplo, van a entrar en una red empresarial sin permiso, aunque solo sea para posteriormente avisar de que hay algo malo que deban corregir. Otra diferencia es que los hackers de sombrero gris no siempre avisan en primer lugar a las empresas en caso de detectar alguna vulnerabilidad. En ocasiones pueden compartir esa información también con la comunidad de expertos en ciberseguridad, aunque ellos no actúen y simplemente observen. Después de haber visto en qué consiste un hacker de sombrero gris, puede que te preguntes para qué sirven en general los hackers y si son o no necesarios. Lo cierto es que sí, son muy útiles para salvaguardar la seguridad informática y proteger páginas web o cualquier servicio que usemos en la red. Su misión es detectar vulnerabilidades que puedan aparecer. Hay que tener en cuenta que existen muchos problemas de seguridad a la hora de usar programas informáticos o cualquier servicio de Internet. Por ejemplo, fallos que permitan que un intruso tenga acceso a información confidencial o puedan robar contraseñas expuestas. Un hacker va a adelantarse a un ciberdelincuente. Va a detectar esos fallos y avisar a la empresa responsable para que puedan corregirlos lo antes posible. Incluso puede que hayan sido contratados por esa organización donde han encontrado los problemas, con la misión de alertar cuando vean que algo no funciona bien. De esta forma, pueden lanzar parches de seguridad. Es importante siempre tener todo actualizado a las últimas versiones y en muchos casos esto solo será posible si un hacker ha encontrado vulnerabilidades previamente y ha avisado de ello. Esto hay que aplicarlo a los sistemas operativos, a cualquier programa o controladores. Por tanto, como has podido ver, un hacker de sombrero gris tiene como misión investigar y detectar vulnerabilidades, pero para ello no tiene en cuenta la legalidad. Un hacker de sombrero gris va a actuar por cuenta propia, pero una vez que obtiene la información o detecta cualquier problema, suele compartirlo con la comunidad y a veces no directamente con el afectado. Eso sí, como has visto, no va a robar contraseñas, ni va a intentar hacer daño a una empresa o a quien se haya visto afectado por ese fallo. ¿Qué opinas de los hackers de sombrero gris? ¿Ya los conocías? ¿Qué medidas les propondrías para que sus actividades sean 100% legales? Envíanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Esto es Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad. Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001. Para más información visita nuestra página web www.silicon.com. Esto se escribe silikn.com. Esto es Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. Escáner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Escáner. En Fantasmas que muerden. Con Víctor Ruiz. ¿Es bueno o malo el hacktivismo? Cuando se habla del término hacktivismo, lo primero que nos viene a la mente es el colectivo Anonymous. Pero ¿el hacktivismo es bueno o malo? Primero revisemos el concepto de ciberataque, considerado como el intento de explotar un sistema informático o datos privados dentro de un sistema,
En pocas palabras, tener acceso ilegal a un sistema para algún propósito malicioso. De aquí entonces tenemos que el hacktivismo es la práctica de obtener acceso no autorizado a una red de computadoras para llevar a cabo varias acciones disruptivas y así lograr objetivos sociales o políticos. Hacktivismo es también el acto de atacar un sitio web o dispositivo para enviar un mensaje social o político. Cuando nos enteramos de un ciberataque masivo, instantáneamente pensamos que la persona responsable es una persona mala. Creemos que el individuo es a menudo un ciberdelincuente que roba datos personales por razones financieras. Aún así, cada vez más ciberatacantes, llamados hacktivistas, son conocidos por apuntar a los sistemas de red y en la mayoría de los casos no lo hacen para obtener ganancias personales, sino para promover cambios sociales o lanzar mensajes ideológicos. Tomemos el ejemplo de la reciente guerra cibernética entre Rusia y Ucrania, donde el colectivo hacktivista Anonymous está oficialmente en guerra contra el gobierno ruso. Atacaron la base de datos del Ministerio de Defensa para defender el honor del pueblo. Además, Anonymous vulneró canales de televisión estatales rusos y servicios de transmisión similares a Netflix en el país, no una sino 2 veces. Los casos de hacktivismo en todo el mundo seguirán aumentando, y si bien las intenciones de los hacktivistas pueden no ser maliciosas, pueden ser igual de costosas y dañinas para una organización una vez que su información privada haya sido expuesta al gran público. Una vez que un hacktivista compromete un sistema y la información se hace pública, lo más probable es que surjan más actividades maliciosas. Mientras que los ciberdelincuentes destruyen un sitio web para obtener dinero en efectivo o información personal, un hacktivista tiene objetivos diferentes y utiliza muchas formas y herramientas para lograrlos. El hacktivismo no es en sí una forma de ciberataque, sino más bien una forma de activismo. La diferencia entre hacktivismo y ciberataque radica en el propósito del atacante. Contrariamente a la creencia popular, no es lo mismo un hacktivista que un ciberdelincuente. Usan las mismas herramientas y métodos, pero sus intenciones difieren significativamente. ¿Qué hay detrás de un hacktivista? Es una persona que usa sus habilidades para asegurar y conservar las libertades políticas de las personas en todo el mundo. Combina habilidades de programación con pensamiento crítico. El resultado es un mundo mejor mostrando sistemas injustos y contribuyendo al desarrollo de nuevas tecnologías. Los grupos hacktivistas pueden basarse en muchas razones diferentes para sus protestas. Si bien pueden protestar por los gastos del gobierno, otros lo hacen por una guerra innecesaria, por ejemplo. Los hacktivistas son conocidos como personas agresivas y disruptivas que se dirigen a instituciones financieras, empresas de seguridad y otras empresas que se cree que violan los derechos humanos. Pero hay diferentes tipos y tienen diferentes motivaciones. Algunos de los grupos hacktivistas más famosos en todo el mundo son Lulzsec, creado en 2011, Anonymous, creado en 2003, Legion of Doom, creado en 1984, The Syrian Electronic Army, creado en 2011. El hacktivismo puede ser una fuerza para el bien, pero a menudo daña a organizaciones e individuos inocentes. El objetivo de un hacktivista es llamar la atención de un grupo político en particular, pero este no siempre es un objetivo noble. Como se demostró durante la rebelión de Túnez, muchos hacktivistas no estaban preocupados por el daño colateral que estaban causando a las personas que no tenían nada que ver. Si bien algunos hacktivistas pueden tener motivos benévolos, algunos pueden usar excusas para causar daño a usuarios y organizaciones inocentes. La pregunta sigue en pie: ¿es bueno o es malo el hacktivismo? La respuesta depende de qué lado estés. Algunas personas confunden a los hacktivistas con los ciberdelincuentes que causan daños graves, como daños económicos también. Pero esto crea conciencia sobre algunas preocupaciones y tal vez el tiempo dirá si el hacktivismo ha mejorado su reputación o la ha destruido. ¿Puede el hacktivismo dañar a las empresas? Sí. A medida que las empresas almacenan más y más datos en línea, se vuelven increíblemente vulnerables a los ataques cibernéticos. Lidiar con los ataques cibernéticos es costoso, ya que muchas empresas han perdido millones de dólares a causa del ciberdelito cibernético, por ejemplo en 2019, en 2020, en 2021 y en lo que va del 2022. Durante la última década todos hemos visto cómo las empresas han tenido fuertes problemas por salir adelante. Muchas de ellas operan en línea, lo que permite acceder a los datos de diferentes maneras, y esto último, que parece ser beneficioso de alguna manera, representa también un gran riesgo para las organizaciones con respecto a la pérdida de datos. ¿Qué significa el hacktivismo para una empresa? Puede que no signifique nada para una organización, incluso si el hacktivismo involucra dependencias gubernamentales y empresas globales, pero lo cierto es que no tiene sentido esperar hasta que algo suceda.
Como propietario de una empresa, debes asegurarte de que tus datos estén seguros y de mejorar este proceso continuamente. No es necesario decir que podría pasar algo malo si los datos de tu empresa estuvieran en las manos equivocadas durante un par de segundos. La forma en que haces negocios cambia todos los días, así que debes asegurarte de mantener todo esto a la vanguardia de las tendencias y haciendo que tus datos estén protegidos y disponibles cuando los necesites. El hacktivismo destaca la responsabilidad que deben asumir los profesionales para proteger sus datos personales, integridad, disponibilidad y confidencialidad. Un ciberdelincuente tiene intenciones mucho peores, por lo que debes ser más persistente y estar más alerta en tu enfoque hacia este tipo de ciberataques. Es un hecho que las amenazas a la seguridad nunca desaparecerán. Algunas incluso aumentarán en popularidad y es nuestra responsabilidad estar al tanto de cómo desarrollar tácticas para combatirlas. No siempre son los cibercriminales quienes ponen en riesgo a las organizaciones, y si algo hemos aprendido del hacktivismo es que el objetivo principal de una empresa es siempre proteger su información, aun cuando algunos hacktivistas tengan la intención de hacer el bien. Aquí la pregunta sigue en el aire: ¿crees que es bueno o malo el hacktivismo? ¿Debería haber una forma o alguna otra forma en la que los activistas puedan manifestarse y lograr tener un impacto positivo sin dañar a las organizaciones y a las personas? Esperamos tus propuestas y comentarios en nuestras redes sociales. Antes de que termine este episodio, queremos invitar a las empresas al taller contra ataques de ransomware, detrás de la mente del cibercriminal. Un taller permanente que se está actualizando continuamente y que ayuda a las organizaciones a obtener información acerca de la prevención, gestión y mitigación en caso de ataque por ransomware, y se les proporcionan las habilidades necesarias para enfrentar el panorama actual de amenazas en constante evolución. Para mayor información del taller contra ataques de ransomware, detrás de la mente del cibercriminal, visita nuestro sitio web www.silicon.com, silikn.com. Y también, antes de finalizar esta edición, les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber qué temas les gustaría escuchar en este podcast, porque recuerden que este es un canal abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium y Telegram como Silicon, SILIKN. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros. Esto fue Fantasmas que Muerden. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon, Fantasmas que Muerden. con Víctor Ruiz.